la asistencia de esta tarde y pues estamos aquí. Vamos a charlar un poco sobre la ley de amnistía que se aprobó hace unos días, sobre todo esta situación que está girando en torno a la pandemia y cómo se están tratando de resarcir los daños que ha generado, ¿no? Bueno, pero sin adelantarme al tema, quiero saludar primero a mis compañeros. Vanessa, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy muy feliz de estar otra vez con ustedes. Muy bien, Vanessa. También a nuestro compañero Eduardo. Eduardo, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos listos para empezar a hablar de la ley de amnistía. Gracias, Saludos. Eduardo. Y un saludo a nuestro compañero Aldo. Hola, buenas tardes. Ya listo para hablar de la amnistía. Gracias, Aldo. También por este lado tenemos a nuestra compañera Selene. Selene, ¿qué tal? Hola chicos, ¿cómo están todos? Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Y por último, pero no menos importante, nuestro compañero Israel. Israel, te acabas de integrar. Buenas tardes. Hola compañeros, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto, gracias por la invitación. ¿Qué tal, Israel? Pues bien, vamos a empezar a desmenuzar, yo creo, este asunto que gira en torno a la ley de amnistía, que como ya lo sabemos bien, pues fue una de las propuestas de campaña del actual presidente o líder del Ejecutivo, como lo quieran llamar, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Proponía entonces en la ley de amnistía era esta cuestión, ¿no? De que buscaba liberar a las personas que no cometieron delitos graves, quizás tratar de hacer un poquito de justicia, ¿no? Porque si bien sabemos que hay una desigualdad en México, que también ha generado, digamos, violencia y delincuencia como el principal motivo o raíz del trasfondo que ha sacudido a este país socialmente, pues ha sido, digamos, una de sus promesas, ¿no? Que hoy se termina de materializar, bueno, los días anteriores se materializa, que es esta cuestión, ¿no? Principalmente hay, yo creo que algunas cosas que hay que checar. Me parece que a favor de esta ley, pues se encuentra todas esas acusaciones hacia las mujeres que han sido acusadas de homicidio en tanto ellas practicaron un aborto, ¿no? Me parece que esta ley busca también esa parte, ¿no? De sacar a esas mujeres, quitarles quizás esa culpa social y que la justicia también está, digamos, interviniendo, ¿no? Porque pues están en la cárcel actualmente por este delito. A personas indígenas que durante su proceso no contaron con algún intérprete o defensor que pudiera asesorarlos legalmente, ¿no? También hay muchas personas que sabemos en los pueblos, principalmente en las sierras de Guerrero, Oaxaca, se han dado principalmente estas injusticias, ¿no? Y como la gente no tiene a veces las condiciones necesarias para protegerse, pues se han dado todo un tipo de injusticias desde el fuero judicial. También se busca que las personas que cometieron robo simple y sin violencia salgan de la cárcel siempre y cuando se tome en cuenta que están en una situación de pobreza, lo cual se piensa que orilla a estas personas a cometer pues este tipo de delitos, ¿no? Se busca también que esas personas salgan, ¿no? Salgan de la cárcel. Como ya lo venía más o menos adelantando, esta legislación no beneficia a quienes hayan cometido delitos contra la vida o la integridad corporal, ni mucho menos a los que hayan cometido secuestro. Entonces, siendo así, y teniendo la información que ustedes ya tienen previamente a esto, me gustaría saber qué piensan. Voy a empezar ahora en el orden inverso. Israel, ¿qué piensas acerca de la ley de amnistía? ¿Cuál es tu opinión de entrada? Mira, yo creo, estaba checando hace antier o ayer estaba checando yo esta ley y creo que es muy importante porque, como tú mencionas hace rato, ¿no? De esto de dejar de criminalizar a las mujeres por la culpa social que cargan por el hecho de decidir un aborto. Yo creo que sí es un avance importante, aunque no sé por qué la amnistía lo promueve tanto el Ejecutivo Federal, siendo que
es algo que le corresponde como al poder legislativo. Sin embargo, pues creo que en ese aspecto es un avance, aunque esto de algunas personas poder liberarse ¿cómo se dicen? Bueno, que pudieran salir de la cárcel si no se cometen delitos graves por situación de pobreza. No sé qué tanto se puede manejar, porque recuerden que estamos en México. Aquí en México usamos cualquier hueco en la ley para usarlo a nuestro favor, ¿no? Recordemos a estos candidatos, ¿no? Que han usado como un papel que no les corresponde, por ejemplo, hacerse pasar por indígenas para obtener una candidatura. Entonces, algo que está como para beneficiar a veces puede tornarse como un arma de doble filo, no sé. No, habría que este, analizar cada contexto de cada situación en la que se aplique esta ley, ¿no? Entonces, puede ser bueno, pero puede que tenga algunas partes que no sean tan buenas, porque somos mexicanos al final de cuentas y aquí lo único que se busca es el beneficio propio lejos de un bien social. Esa es mi opinión. Claro, claro, Israel. Me parece que el punto que mencionas, principalmente el contexto en el que está ahora el país, ¿no? Sí. Han hablado de muchas injusticias que, digamos, nos ha llevado a creer que las cifras relevantes en torno al castigo de que se está dando en torno a los criminales, pues no es el adecuado, ¿no? Uh-huh. Hay un vacío legal que a veces no pudiera a veces permitir quizás un juicio adecuado, Sí. lejos de lo ambiguo, ¿no? Pero el contexto es importante. No solamente es la cuestión de despenalizar muchas cosas o quitar culpas, descriminalizar, sino también debemos tener muy en cuenta esta parte del contexto, ¿no? Que no todo el México es algo uniforme, sino hay cuestiones donde se acentúa más este tipo de acciones y otras partes del país donde no se da tanto, ¿no? Pero es interesante. Sí, habrá que tener ojo ahí. Sin duda yo creo que puede ser un gran avance porque pues, tenemos muchos presos, bueno, muchas personas que debían estar en la cárcel y sin embargo lo están, y personas que debieran estar no están ahí. Entonces, pues puede que sí sea un avance esta ley. Yo lo espero con optimismo y yo creo que espero buenos resultados de ello. Muy bien, Israel. Ahora me gustaría preguntar a Selene, Selene, ¿qué piensas acerca de esta ley de amnistía? Pues yo creo que es un gran paso, otorgar justicia, ¿no? Yo creo que para las personas en situaciones más vulnerables, como lo son las personas indígenas, como lo son los que viven en pobreza, ¿no? Que por cuestión de necesidad, pues tienden por ejemplo, a robar, ¿no? Pero yo creo que igual para el aborto, ¿no? Es un paso muy importante para dejar de criminalizar a las mujeres que por cualquiera que sea su decisión, pues tienen que orillarse, ¿no? A abortar y también para dejar de estigmatizar, ¿no? Ese sector. Entonces, yo considero que sí es un paso muy importante en cuestión de justicia para los grupos vulnerables, aunque pues sí hay, como dijo hace un rato Israel, pues sí hay que tener como mucha atención, ¿no? En cuestiones que igual no se mencionan. Por ejemplo, se dice que delitos no graves, ¿no? Y en una parte, en un artículo, menciona delitos no graves que donde uses arma, ¿no? Entonces también hay como hay cuestiones que sí hay que como puntualizar. Entonces, pues me parece que es un paso importante. Eso sería todo. Muy bien, Selene. Vamos con nuestro compañero Aldo. Aldo, adelante. Yo pienso que estaba revisando esta cuestión que mencionaba el compañero de los homicidios, pero qué tanto se refleja en el aborto, ¿no? O sea, al final de cuentas esta cuestión del aborto no está regulada y se sigue tratando como un homicidio. Por otro lado, pues no digamos que es México, ¿no? Porque pues, sabemos que es muy pintoresco, ¿no? Pero espero que la justicia, pues, no se da bajo una cuestión social, ¿no?
se da mediante lo que está a la ley, mediante el positivismo, ¿no? Entonces eso, pues, dudo realmente que se le haga justicia a la gente que está dentro de la cárcel injustamente, ¿no? Y en este contexto de que cómo salen las personas y realmente se ha verificado o es muy ingenua esta idea de que pues la readaptación social se ha golpeado mucho, ¿no? Porque, o sea, lo metiste en un sistema penitenciario donde hay más violencia, esta persona puede salir aún más violenta, ¿no? No digo que lo vayan a hacer, pero estos programas de readaptación social, pues no están bien contemplados, ¿no? Por ejemplo, había una banda que se llama Cruz Negra Anarquista, intentaron meter una biblioteca aquí en el Reclusorio Norte y pues por obvias razones no se los permitieron, ¿no? Entonces estas cuestiones de cómo se trabaja la readaptación social, pues sería una cosa de verificarlo, ¿no? En cuanto a quiénes se les va a otorgar la amnistía y con qué tipo de población estuvieron ellos rodeados, ¿no? Claro. Me parece interesante también lo que mencionas, Aldo, en torno a dos puntos clave de este análisis, y es la cuestión de que todavía no hay quizás un avance en materia de la regulación del aborto, ¿no? Si bien empieza a dar sus primeros pasos a no criminalizar esta situación, pues como tal no hay algo que jurídicamente nos respalde más allá de esta ley de amnistía, ¿no? En temas del aborto, claro, hay todavía mucho que trabajar en esa cuestión. También la otra parte de situación social, como tú bien lo dices, eh, esto ya es post, ¿no? Post a lo que está pasando, porque ya se sufrió esa injusticia, entre comillas, la persona la sacas de la cárcel, pero obviamente la social tiene implicación también, ¿no? Que si no se trabaja en ella, podría hacer que se esté haciendo un, pues digamos, un daño también a las personas, ¿no? Digo, en tanto al entorno del que vienen, al que llegan a encontrarse cuando salen de la cárcel, ¿no? Ahora, Eduardo, adelante. Pues me parece que la ley pues vaya en el diseño, ¿no? Su implementación, bueno, el diseño suena bonito, ¿no? Pero tienen algunas ambigüedades, pero en la implementación pues va a ser difícil que opere. Además de que, bueno, por lo que estuve leyendo, pues dice que en un artículo de retweet y de Animal Político, que, bueno, quien otorgará la amnistía sería el fiscal general de la República y en el caso de delito de sedición, la Secretaría de Gobernación y no un juez. Entonces, pues ahí se podrían ver intereses políticos en lugar de jurídicos, por decirlo así, ¿no? O sea, no sé qué tanto campo de acción pueda tener un fiscal o el secretario, bueno, o la Secretaría de Gobernación para determinar quién sí es culpable y quién no es culpable, ¿no? En ambos casos, bueno, creo que me parece que lo hizo más como algo fast track para cumplir con esta estrategia de paz y seguridad que él ya tenía pues, comprometida, ¿no? Y bueno, de ahí en fuera, pues no sé qué tan funcional pueda ser, te digo, eh, esta ley, ¿no? Si bien, bueno, digamos que cubre algunos huecos, pues sí deja, bueno, sí, deja, este, a, a la, a la vista que, por ejemplo, hay algunos artículos de algunos periódicos que señalan que también fue un pretexto para desahogar la sobrepoblación de algunos cerezos.
Entonces, pues ahí no estamos viendo precisamente una política pública bien diseñada y bien evaluada desde el principio, ¿no? Parece que es una ley fast track, como siempre, y bueno, y pues no creo que sea tan funcional, ¿no? Dicen que, a ver, déjame checo los datos, me parece que son 6,000 reos los que se van a liberar, pero ¿cuánta población hay en los reclusorios? ¿No? O sea, no creo que solo sean 6,000. Pero bueno, habrá que ver cómo funciona esta implementación. Por lo que vemos, la implementación de esta ley, por lo que puedo ver, ya en este momento, pues sí es que es algo ambigua. Bueno, su diseño no me parece tan operativo, ¿no? Si bien sí cubre estas cuestiones de la desigualdad y la justicia social, pues no, un número tan mínimo de personas liberadas, pues no sé a ustedes qué les parezca, pero bueno, escuchemos a los demás compañeros. Bueno, a Vanessa. Hasta ahí mi opinión. Sí, como tú lo dices, llega en un momento estratégico que busca principalmente, digamos que liberar un poquito el número de presos que hay actualmente por este tema también de la epidemia, ¿no? Por eso comento que es estratégico, al menos así lo maneja, ¿no? Comunicación gubernamental, que es para, digamos, desarrollar un poquito de presos, que no haya tanta concentración dentro de los penales para que precisamente dentro de ellos no se dé este proceso de virus, ¿no? Del COVID. No, pues Entonces, precisamente por eso que mencionas es esta cuestión de fast track y de la falta pues, de hacer una evaluación o un diseño plausible, porque imagínate si hasta ahora empezó el 22 de abril, ¿no? Bueno, que ya se implementó esta ley. Entonces, cuando liberan a estos presos, pues ya, o sea, el virus ya estaba en los centros de readaptación social, o sea, nosotros bien sabemos que en los centros de readaptación social de México, no solamente del Estado de la Ciudad de México, sino de la República Mexicana, pues no cumplen con las mejores normas, ¿no? Entonces, de higiene ni de ninguna clase. Entonces, a la hora de liberar a estas personas, estos 6,000, pues imagínate, si alguno de ellos está infectado, pues también ahí está la propagación, ¿no? O sea, me parece que sí, pues es como lo mencionas, ¿no? Una estrategia. claro, Vanessa, adelante. Sí, mis compañeros acaban de mostrar un panorama bastante nutrido de lo que esto significaría. Eh, Quiero retomar algunas ideas. La primera es que pienso que ya era hora de reconocer esta figura, o más bien, sí, señalar lo que es una figura, lo que es el delincuente, ¿no? O sea, por lo que vi dentro de la sesión, pues ya saben, ¿no? El PRI siendo el PRI y el PAN siendo el PAN, señalando de que estaban defendiendo a los delincuentes. Durante todos estos años se ha visto a las personas que están en la cárcel o que llegan a la cárcel por alguna circunstancia como delincuentes, o sea, como buenos y malos. Buenos son los que cumplen la ley, los que la acatan, los que la respetan e incluso los que la defienden, aún si esta no representa, más bien uno defiende los derechos fundamentales, ¿no? Por otro lado está el delincuente malo, el que roba, el que ataca, el que mata, y como bien decía, ¿no? Se le señala, se le criminaliza de que además de delinquir, se encuentra en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Se le señala por estar en esa condición. Eso ya era hora de que se llegara al Congreso, ¿no? De que se pusiera
en agenda. Aunque, como bien dicen, sí, parece ser que todo va a quedar en el discurso porque es un planteamiento un poco incompleto. Se plantea que es por contingencia, ¿no? Pero todo este proceso va a llevar alrededor de 4 meses para que la persona que cumpla con los requisitos, pues salga, ¿no? También en qué condiciones va a salir. Eh, en el penal, por lo que sea, por el tiempo que haya sido, aprendió a hacerse de unos hábitos y un estilo de vida que no son compatibles con lo que hay afuera. Y tampoco se va a encontrar con lo que había dejado antes afuera. Eh, o sea, en lo personal me parece que además de las negligencias que se cometieron en cada caso particular de las personas que están ahí cumpliendo una condena, me parece que es negligente también sacarlos a otra circunstancia de crisis, porque el país no va a ser el mismo después del COVID ni durante el COVID, y me parece que sacar a estos presos es exponerlos a otra situación de vulnerabilidad a la cual les va a ser muy difícil adaptarse. Si una persona común y corriente que más o menos ahí tenía un empleo, no tenía seguridad social, no tenía seguramente una casa, no tenía algo seguro, ni acceso a la educación de manera eh, razonable, seguramente va a entrar en una crisis. Ahora estas personas todavía van a ser más vulnerables sin un acompañamiento planeado, ¿no? Hasta ahí cierro mi idea. Muy bien, Vanessa. Pero entonces, en términos generales, ¿te parece buena esta idea de la ley de amnistía o te parece que va en retroceso a la justicia social? No podemos decir que es bueno o malo todavía, apenas lleva unos días que fue aprobada y como te menciono, esto lo vamos a ver en 4 meses. ¿Cuántas personas se les ha otorgado esta amnistía y en qué condiciones ha llevado el proceso? Ya eso sería particular. Yo considero que no así a lo superficial, solo en el discurso, en los nuevos discursos que vamos viendo, que se intenta como ya reconfigurar la imagen de las personas que están en la cárcel o no, los vistos como delincuentes, pero en la ley todavía me parece que no están protegidos, siguen desprotegidos, incluso creo que hasta más que cuando fueron metidos en el penal, porque ahora están en unas circunstancias totalmente distintas. Como te menciono, el país y las condiciones después del COVID no van a ser las mismas que antes del COVID. Muy bien. Bueno, pues de cierto modo tenemos una pequeña división, ¿no? En torno a las opiniones. Las primeras dos participaciones parece que se acercan al hecho de que esta ley pretende, digamos, concretizar un poco, ¿no? Y avanzar en torno a la justicia social, y aunque pareciera que consideramos que es apenas un inicio, ¿no? De todo lo que se podría hacer eh, en torno a este sector más vulnerable, que como siempre lo hemos dicho, pues es la mayoría, ¿no? La mayoría del México, de los ciudadanos de a pie, que han sido víctimas, ¿no? De este sistema de quizás robaron, eh, que han robado grandes cantidades, han desviado en hechos de corrupción y que no se les ha castigado, ¿no? Bueno, obviamente el hablar de esto refiere a otras cuestiones, ¿no? Ni siquiera se le acusa todavía como robo,
sino como peculado, que es una cuestión también que debemos ir analizando, que nos sirve quizá para hacer un poco de contraste, ¿no? Y ya como lo decía hace rato, las últimas 3 participaciones nos refieren a que, digamos, que no hay un avance como tal, ¿no? Tiene todavía muchas lagunas, muchos huecos en torno a que parece ser una ley como al momento, ¿no? Lo que querían era, como dice Lalo, quizás un realce político, ¿no? En el momento de incertidumbre, como lo es esta cuestión ahora de la pandemia, pues estas noticias parecen llegar, ¿no? Para, digamos, pero les gustaría comentar algo en torno a alguna alusión que hayan hecho alguno de los compañeros. Si gustan comentar algo, ok, Lalo, adelante. Era primero Selene, ¿no? Y ya después yo. Sí, adelante, Selene. Yo creo que una de las partes que ustedes mencionan es que sí hay un avance en cuestión de justicia. Yo investigué algunos datos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos menciona que hay 250.017 internos recluidos en 390 cárceles. De estas 390 cárceles, 149.064 fueron encarcelados por delitos no graves y por razones políticas, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay. Yo leí un artículo y le hacen una entrevista a alguien que está recluido en un, bueno, en un reclusorio y dice, bueno, esta es una luz, ¿no? Una luz al final del camino para nosotros. O sea, sí es cierto lo que dice el compañero Aldo, que obviamente hay estudios que demuestran que las personas que pasan tiempo en algún tipo de cárcel, pues no están aptos para reinsertarse a la sociedad, ¿no? Pero no a todos los puedes generalizar. Obviamente esta amnistía no es generalizada. No es generalizada, hay como ciertas características, por ejemplo, indígenas que no tuvieron, como tú mencionabas al inicio, un traductor, indígenas que no tuvieron un debido proceso, indígenas que quizás robaron por necesidad, indígenas que, por ejemplo, siembran amapola en Guerrero y obviamente no lo hacen porque lo quieran, es por necesidad, ¿no? Entonces, nada más quería mencionar esos datos donde hay presos políticos indígenas y no todo es igual, ¿no? No todo va a estar, no todo es generalizado, esta cuestión no es generalizada, obviamente. Entonces, simplemente era eso. Yo creo que sí hay un avance en cuestión de justicia y como ustedes dicen, quizá es un buen momento para hacerla, a lo mejor fue como estrategia, ¿no? Para la sobrepoblación de las penitenciarías. Pero yo creo que al final, como dice el artículo, pues es una luz para los que no tuvieron un debido proceso, ¿no? Eso es únicamente lo que quería mencionar. Bueno, yo creo que si bien podría sonar como, digamos, como algo que es funcional y como algo justo, bueno, para poder percibir cómo esta política está mal diseñada, porque eso sí lo podemos hacer, ¿no? O sea, nosotros no podemos, como politólogos, tal vez ver los efectos que va a causar esta política así tan rápidamente, pero bueno, sí podemos analizar su diseño y a partir del diseño, pues podemos hacer un análisis, ¿no? En cuanto, bueno, esta cuestión, pues, por ejemplo, podemos ver el programa Prospera, que, bueno, también ayudaba a las personas en vulnerabilidad o, digamos, este sector marginado de la sociedad. Pero bueno, en efecto, ¿cuántas personas fueron beneficiadas por este programa? Pues no lo sabemos, ¿no? Yo no tengo ahorita los datos, pero bueno, no parece que haya un, un impacto real, ¿no? Más bien siempre pareciera como siempre, como igual en los tratados, o como en el TLC o en el TEMEC, que siempre parecen
crear políticas muy plausibles, muy nobles, muy bonitas, muy bien diseñadas, pero que a la hora del impacto son imposibles, ¿no? Bueno, por lo mismo que mencionaban ustedes, de que sabemos que la vida que se lleva en un sistema penal, pues, es distinta a la que se va a llevar afuera. Sí, pues sí, claro. Tuve un amigo que le fue muy difícil, de hecho, pues ya falleció, ¿no? Salió y vivió unos 3 años y le fue difícil reinsertarse nuevamente a la sociedad, porque, bueno, precisamente también menciona otro artículo en internet, bueno, que otro aspecto es que no tienen una vinculación a un programa de reinserción social a la hora de salir estas personas. Entonces, pues eso también, ¿a qué nos va a llevar, no? Si bien, como les digo, está, bueno, pues no tan bien diseñado, ¿eh? Yo lo revisé, son 8 artículos, de manera resumida. El primero, pues dice, el segundo, quienes no podrán acceder a la amnistía. Tercero, solicitud de amnistía. Cuarto, sobre los sustraídos de la justicia. Quinto, extinción de la acción penal. Sexto, amparo. 8, defunciones futuras. Entonces me parece que ya revisándolo, pues está algo enclencle, ¿no? O sea, está algo flaco. Si bien tiene esta impresión y también esta visión de justicia social, y que lo es, pues también se queda muy corto. Tan solo pues, comparando los números que mencionas, 450 y tantos mil reos en todo, no recuerdo cuántos penales, no, pues 90 para 300, para 6,000 personas que van a liberar, pues digo, se me hace, pues no quisiera decirlo, pero pues risible, ¿no? O cínico, ¿no? Si bien Obrador está del lado del sector económico público de la equidad y la igualdad, pues vemos que realmente sus programas sociales siguen siendo como de campaña, ¿no? Porque, o sea, el INEGI, por ejemplo, el censo de población, que iba a traer muchos empleos también, no trajo empleos. Y bueno, por la cuestión del COVID, pero además estas personas pues han sido discriminadas por otras personas porque andaban trabajando en la pandemia. Estas personas pues, no les han cumplido su contrato de trabajo, por lo tanto han sido vulneradas en un futuro, porque muchos mencionan que ya tenían ellos comprometido este dinero que iban a ganar. Entonces, a la hora de que una institución pública perteneciente al Estado, con características paraestatales, o una institución centralizada, pues, como descentralizada, podría ser centralizada más bien, ¿no? Pues se ve el poco compromiso del gobierno, ¿no? Y de la actual administración. Lo podemos ver igualmente ahorita con Bartlett y su hijo, ¿no? O sea, yo creo que sí, pues sí hay un brillo, sí, pues sí, claro, de igualdad, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero pues que también no creo que sea muy funcional, pues igual, ¿no? Me parece que el diseño pues no me convence, pues. Y hasta ahí pues dejo mi Bueno, participación, ¿no? yo alegando acerca de lo de la justicia, de que sí, pues no es para todos, ¿no? Hay que entender quién hace la justicia y para quiénes, ¿no? Por ejemplo, mencionaban ustedes los presos que vienen de la política, ¿no? Como Javier Duarte o Rosario Robles o el Bastet, les iban a dar de cárcel, ¿no? O sea, entender que no iba a pasar 20 años ahí, por peculado, o a los empresarios por haber hecho lavado de dinero, porque no se les castiga de la misma manera que una persona que robó un pan, ¿no? O sea, una persona que robó un pan, pues le dan de 40 años a más, ¿no?
Entonces la justicia no se da de manera social. Hay que entender cómo se construye la justicia. Es entender que la justicia parte de una élite gobernante, o sea, no se iban a exponer ellos a que les dieran más de 30 años, son unas personas que son de la élite, ¿no? Entonces hay que comprender esa situación, ¿no? Por ejemplo, a lo que yo me refería, cómo entraban con esta cuestión, cómo salían de la cárcel, hay que entender que pues hay varios procesos en el cual realmente no les dan apoyo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de empleos van a tener, ¿no? Si es que les dan la oportunidad de tener empleos, ¿no? Porque pues hay que comprender de que vas a un trabajo y te piden antecedentes penales, ¿no? Y así hayas tú robado un pan, no les interesa, ¿no? Ya eres enjuiciado por la sociedad, ¿no? Ya tienes un estigma. También en esta cuestión que abordaban de que pues sí es una cuestión partidista, ¿no? O sea, que sí sugiere más votos, pues sí, también, ¿no? O sea, porque cuánta población realmente se les va a hacer justicia, ¿no? ¿Y qué tipo de justicia van a tener ese tipo de personas que se les dio cárcel nada más por haber robado un pan, ¿no? O sea, van a querer ellos justicia, o las personas que fueron inculpadas, ¿cómo se les va a dar la justicia, no? Porque no nada más lo saco y ya llegamos a la amnistía y ya, ¿no? O sea, no se trata de eso también, ¿no? Porque pues también la justicia se debe de perseguir por la persona que estuvo dentro de la cárcel, ¿no? Entender estas cuestiones de que, pues, al fin no es un bien común para todos, porque pues nada más hay que checar los comentarios de la gente, ¿no? Por ejemplo, las cárceles del Salvador, ¿no? Cómo agreden y transgreden al individuo, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues, él no optó por la delincuencia, pero no le quedaba más, ¿no? O sea, en El Salvador es de que el trabajo informal te ofrece más dinero del que tú puedes obtener siendo un esclavo, ¿no? Y así les dicen, ¿no? Y mucha gente del Salvador defendía a la Mara Salvatrucha y a los revolucionarios. Estado rompió, ¿no? Entonces ahora llega Bukele con una idea diferente, pero distorsiona todo lo que ya estaba construido con estas mafias que estaban apoderándose del Salvador, ¿no? También pues a los grandes capos, pues también no se les castiga severamente, ¿no? Porque al final de cuentas había una cuestión que manejaban Abel Hernández, que decía que también son víctimas de de su propia violencia, ¿no? O sea, ya no pueden salir de ahí porque decía ella que había que pagarles a los corruptos de los policías, al Estado, de nuevo. Entonces el Estado no te va a dar ni te garantiza la justicia, si no te la garantiza afuera menos adentro, ¿no? Entonces hay una precarización social y cómo se está viendo afuera, ¿no? Porque pues todos tachamos, pues sí, güey, robaste, pues ya eres una persona X, ¿no? O sea, ya no mereces mi respeto, ¿no? Entonces hay que comprender también las dimensiones de la justicia y cómo se dan. Eh, claro, alguien está haciendo la mano, me parece que es Eduardo o ¿quién es? Isra, adelante Isra. Perdón, no te había visto. Bueno, yo creo que lo importante lo dijo Selene y bueno, antes retomando lo que dijo Eduardo, ¿no? Que esto más bien es un realce de la campaña de López Obrador, que ha venido impulsando todo esto de la amnistía y fue muy criticado durante la campaña, como recordaremos, ¿no? Y ahora, no sé, creo que esta ley, pues viéndolo, en sí es un avance en cuanto a reconocimiento social de grupos, como lo maneja Selena, de esos grupos vulnerables, ¿no? De que esta ley no es para todos, sino es para esas personas que realmente están en una condición de vulnerabilidad, como lo dice Selena, porque muchos de los delincuentes de las cifras que ella presenta son personas que pudieron haber evitado pisar la cárcel si hubieran tenido una buena asistencia, si hubieran estado bien informados, o simplemente mujeres que por una convicción o por una decisión
de no querer tener hijos ya son tratados como delincuentes, ¿no? Y terminan en la cárcel solo por el hecho de querer decidir sobre su cuerpo. Entonces, este sector de las mujeres y los grupos vulnerables indígenas, y por ejemplo, siendo indígena y mujer, pues es muy, muy complicado que puedas lidiar con la burocracia, ¿no? Que tengas los recursos para enfrentar este tipo de situaciones. Y sin embargo, esta ley creo que en esta parte sí viene a favorecer a esos grupos, ¿no? Como menciona también Selene, que es una luz al final del túnel. Este, pues sí, yo creo que sin duda sí lo puede llegar a hacer para estas personas, ¿no? En mi caso, yo soy de Guerrero, como muchos, bueno, como ustedes ya lo saben, allá la situación realmente es de difícil de acceso a la información, ¿no? Realmente, si no tienes los recursos, no tienes los medios para enfrentar una situación como este, el hambre que azota el Estado, pues difícilmente vas a poder librarte de grupos criminales, ¿no? Y caes en la delincuencia, por así decirlo, pero no porque quieres, sino porque estás en una situación vulnerable, ¿no? Y si a ti te toca la de malas que te agarra la policía por intentar vender algo para sacar, o inclusive por cazar un animal para mitigar el hambre, ya eres un delincuente. Entonces, este tipo de factor sí, sin duda, para mí es un gran avance y reconozco lo que dice Selene y yo creo que estoy totalmente de acuerdo con ella. Espero que sí sea un avance en esa parte, aunque sigo insistiendo en que en la parte de que todo en México se tergiversa, entonces, este, sí es un avance, aunque no, al 100, digamos, pero sí es muy importante este avance. Eso es todo, compañero. Muy bien, si no me equivoco, ustedes me corregirán si es así. Vanessa pidió la palabra. ¿Vas a dar uso al micrófono? No se te escuchó muy bien, pero creo que em, esto significa en materia de derechos humanos, ¿no? Esta ley que ya se venía avisando desde tiempos electorales, ahora simplemente parece ser el oportunismo el que da pie, ¿no? A estas decisiones un poco incompletas. También deberíamos de preguntarnos, bueno, esto es para los derechos humanos y reconoce los derechos de estas personas que han sido presas y bla, 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 bla. Pero también esto nos dejó entrever cómo está conformado y cuáles son los problemas del sistema penitenciario en nuestro país y cómo se imparte justicia en cada uno de los estados. Eh, sobre todo, por ejemplo, en torno del aborto, en cada uno de los estados pues está penalizado o ha tenido dificultades para esto. Me parece que es un plan incompleto que debería contemplar también medidas, a su vez, para las personas que no son acreedoras de esta medida de justicia. También debería de contemplarse un plan para las personas que tienen que cumplir una condena y que son criminalizados y lo que sea. Porque siendo honestos, también estas personas son en algún momento fueron víctimas del sistema y en algún momento pasaron a estar del otro lado, ¿no? A ser victimarios. Me parece que esta ley a largo plazo podría tener un corto alcance o resultados no tan
impactantes para los derechos humanos que si se contemplara, por ejemplo, el indulto, ¿no? Ya como ley, no solo por emergencia, sino de manera formal. No se ha esclarecido tampoco cuáles son las medidas que se van a tomar para las personas que se quedan o las personas que no logren completar los requisitos a lo largo de estos 4 meses para alcanzar su libertad, más que las medidas que se les va a otorgar de insumos para que se laven las manos, etcétera. Y si lo analizamos a fondo, las condiciones dentro de las cárceles son bastante deplorables. Hay una gran cantidad de personas que están metidas en celdas y viven en condiciones antihigiénicas que solo ahora por la contingencia estamos poniendo atención en eso, ¿no? Pero también a esas personas no se les respetan sus derechos fundamentales. Entonces me parece que esta ley podría ser un tanto superficial, solo para meterlo en la agenda, pero a lo largo de este sexenio está claro que solo se va a quedar hasta ahí, no va a tener un alcance mayor, porque no es algo que esté bien planeado a largo plazo, sino solo es algo que por emergencia se realiza y el documento es muy corto y tiene ahí algunos vicios y algunos huecos. Entonces, probablemente la persona que entre después podría volver a vulnerar a estas personas o a estos cambios que se están haciendo a los casos de personas particulares sin que haya algo que proteja que esto se respete. Solo se dice que no se va a volver a juzgar a estas personas por los mismos delitos, pero no quiere decir que no sigan ingresando personas que no deben de estar en la cárcel, ¿no? Ahí dejo la idea. Muy bien. Pero ¿no te parece, Vanessa, que el indulto llevaría a otro tipo de situación de la que está llevando ahorita la amnistía? Bueno, lo digo porque a mí me parece que sí hay una total diferencia entre estos dos, ¿no? Ya que comentabas esta parte del indulto. Pero me parece que en ningún momento la amnistía intenta hacerlo, ¿no? Sino es otro proceso muy, muy diferente. Sí, a lo que yo me ¿Qué refería piensas de eso? a lo que yo me refería con el indulto en sí mismo es otorgar perdón, ¿no? Por una situación en particular. Yo lo que quiero decir con el indulto es que estas personas o futuras personas no vuelvan a caer en la cárcel o que exista una ley más integral y más específica y mucho mejor planeada que los proteja, o sea, que se eviten estos casos. Porque estas personas solo son protegidas por el COVID, ¿no? O porque así se tomó la oportunidad, pero que no se asegura que no se vuelvan a presentar estos casos después. Ese es mi punto, ¿no? Me parece que la ley de amnistía solo tiene situaciones específicas y bastante superficiales, ¿no? Para proteger a las personas que ya están. Pero durante la contingencia y durante este periodo eh, van a seguir, no sé si se vayan a incrementar los casos de delincuencia o etcétera, porque se nos viene una ola de crisis económica, una ola de crisis de pobreza, una ola de crisis brutal. Ya la pobreza ya era demasiado grande antes y ahora con el COVID probablemente las desigualdades económicas y sociales se van a profundizar. Los delincuentes, los delitos no se van a detener con la ley de amnistía. Ese es el punto. Claro, sí, bueno, precisamente creo que es importante analizar esto porque la ley de amnistía precisamente no intenta que no haya
digamos, de cierto modo, más criminalidad, ¿no? No, su objetivo principal no es reducir la tasa de crimen o de asaltos, de robos o lo que está pasando en el país, ¿no? Sino precisamente es específicamente hacia algunas personas, no es para todo el sector de la población, como ya lo han dicho muy bien. No es la ley de amnistía una ley para que no no se piense dos veces antes de cometer un delito, ¿no? No es ese su fin. Y como tú lo dices también, bien, hace falta algo más, ¿no? Yo siento, al menos de mi opinión, que la ley de amnistía me parece un buen intento, un buen inicio o proceso para resarcir ese daño que a lo mejor se hizo en personas específicas, como ya lo decía Selena y Israel, a personas indígenas, a personas que han abortado y algunos casos, ¿no? De delincuencia o de crimen, de un delito menor, me parece bueno. Algo que también es cierto es que, como ya lo han dicho muy bien, ¿no? Necesitamos un modelo, algún programa, alguna política pública que ayude quizás a, a que cuando salgan esas personas de la cárcel, pues puedan tener una reinserción social más fácil, ¿no? Digamos, algún tipo de empleo, algún tipo de oportunidad a estudiar, algo parecido, ¿no? Similar. Pero no solo para ese tipo de personas, sino para todas, ¿no? Porque quitando esta ley de amnistía, en algún momento estas personas que cometieron estos crímenes o delitos menores iban a salir, ¿no? Iban a pasar por el mismo proceso, aunque no estuviera la ley de amnistía, ¿no? Se iban a enfrentar a un proceso largo de reinserción social, de criminalidad, de estigma, como algo, estigma social también, ¿no? Entonces, me parece que la ley, al menos en lo que plantea su objetivo, me parece que es adecuada, pero también estoy de acuerdo con los demás compañeros de que se debe trabajar en algo post, ¿no? Algo después de esta ley, ¿no? Porque no solamente es el hecho de sacarlos de la cárcel y meterlos en la sociedad. Me parece que esta ley en torno a lo primero, a sacar a estas personas que a lo mejor por algún delito se vieron obligados a, bueno, digo, por alguna necesidad se vieron obligados a cometer este delito, pero también hace falta algo más, ¿no? Algo más que viene después de este proceso. La reinserción social es algo complejo y para ello debe existir otra ley, no esa ley dentro de esta ley. Me parece que se tiene que avanzar, como bien lo dicen, y creo que me quedo con esos comentarios de todos. Israel, me parece que pediste la palabra. No, Está no, la pero mano. pues Está yo la solo mano. espero que realmente no sea una ley al vapor, ¿eh? Porque creo que, bueno, a mí me parece que esto es muy express, como bueno, estaba mencionando Vanessa, que salió en tiempos de coronavirus y todo. No sé si sea para presionar o para salvar a estas personas que necesitan esta ley en este momento, pero no sé, siento que a la vez por hacerlo para ayudar a estas personas, siento que se están haciendo las cosas al vapor. Entonces, bueno, no quiero pensar que realmente esto haya sido así, ¿no? Porque en una primera impresión, pues es solo un artículo bueno, ¿cómo se dice? Una ley de 8 artículos, pues se me hace muy corta y tiene algunas ambigüedades ahí que tendríamos que analizar más a profundidad en cada situación, pero dado la situación, a mí se me hace que es como algo muy al vapor. No sé, es costumbre de México o no sé, pero las cosas se están haciendo al vapor, o no sé qué consideren los demás. Es que la ley ya venía desde antes del COVID, o sea, no hay un antes y un después, ya venía, ¿no? Lo aceleraron por la situación del COVID, pero ya estaba latente de que se aprobara esta ley, ¿no? En esa cuestión de que los indígenas son los más golpeados, pues es cierto, ¿no? Pero también esta cuestión de cómo se persiguen los delitos, también hay que entender de que a los policías les piden una cuota, ¿no? Una cuota que deben de cumplir. O sea, no necesariamente te tuvieron que haber visto
hacer un delito, pues a cuántos de aquí no los han detenido nada más porque sí, ¿no? Entonces, fabrican culpables, ¿no? Entonces, en esa fábrica de culpables, pues, ¿cuándo va a tener justicia aquella persona que no cometió ningún delito, ¿no? Entonces, eso es como que, entonces, ¿a ti quién te va a dar justicia por haberte aventado 10 años, 15 años en la cárcel sin haber hecho nada, ¿no? Pero aún así sales con el estigma de que, pues, nadie te va a contratar tan fácilmente, ¿no? O sea, porque ya aparte de que el trabajo ya es precario, pues no hay ofertas de trabajo ni siquiera para nosotros, ¿no? Que tenemos pues, una carrera, ¿no? Entonces, ¿cómo se construyen estos trabajos, ¿no? ¿A partir de qué? Y no creo que la ley les haga justicia a nadie de ellos, ¿no? Ni siquiera que la ley le vaya a hacer justicia en un futuro a cualquiera de ellos, ¿no? Porque no es una cuestión de ley, ¿no? Es una cuestión de trabajo social más que regulado sobre la ley, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros para fortalecer esos lazos sociales, ¿no? O sea, fuera del margen de la ley, porque pues nosotros operamos al margen de la ley, pero no nos respalda la ley, ¿no? Para hacernos justicia sobre algunos casos o cuestiones que podamos presentar en algún futuro o en alguna situación que la hayamos vivido, de que, pues, ¿qué te hace el policía, no? Pues te extorsiona, ¿no? Pues por obvias razones, ¿no? Porque, pues, no tienen un buen salario, aparte el equipo que les dan, pues es del asco y tiene que pagar por mejor equipo, ¿no? Para que puedan solventar esos gastos, pues, ¿qué va a hacer? Pues es extorsionar al sujeto de a pie, ¿no? Entonces, si no lo hacen, pues entonces le van a decir, ¿sabes qué, güey? Tienes que pagar una cuota, y pues así están los requerimientos en el MP, ¿no? Y aparte, si los detienen por tanto tiempo en el MP, entonces ya el sujeto que iba por un delito que sí ha de haber cometido, en una suposición de que pues robó y asesinó, pues si no lo atiende el MP, pues ya para ese güey va a demandar al policía y decir que lo tuvo secuestrado tanto tiempo, ¿no? O sea, porque a partir de que ellos lo detienen, tiene que pasar un atemptado de lo sucedido. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues fabrican culpables, ¿no? A ver de que no hacen justicia y la ley no lo respalda tampoco a ellos, ¿no? Entonces también hay que entender esta cuestión de que la ley no nos va a hacer sujetos justos, sino parte de las necesidades sociales. Muy Sí, bien, adelante. yo creo que sí estoy de acuerdo en esta parte que mencionando que pues sí se nos había escapado, ¿no? Porque si bien hay un diseño de ley tal vez muy bueno y plausible en su impacto, en su implementación, eh, la sociedad pues está muy, ¿cómo decirlo?, despolitizada, ¿no? También está diferenciada, también está peleada, o sea, el tejido social pues está totalmente, ¿no? Vemos que hay una crisis de identidad igualmente, como lo señala Juan Lins, o sea, sí hay unas cuestiones importantes que también está pasando el gobierno, y no solo el gobierno, ¿no? La misma sociedad, porque si bien hay una ley de participación ciudadana que en su diseño es ambigua, eh, y está diseñada de arriba hacia abajo, pues permite que el ciudadano se posicione de alguna manera en las cuestiones fundamentales que le atañen, ¿no? Entonces, pues a la hora de que el ciudadano no opina, no propone, no, no es consciente de la situación que tiene enfrente, pues sí, es preocupante, ¿no? Porque es como lo decíamos desde un principio, ¿no? Bueno, bueno, como lo decía, que el diseño, pues puede ser muy bueno, pero ya en el impacto, pues, es malo. Y, por ejemplo, hay un artículo de RT que lo señala así, ¿no? Como un esfuerzo aislado. Habla una tal Andrea Guadarrama, abogada especializada en derechos humanos y justicia transnacional. En su opinión, dice que la iniciativa no está vinculada a un proceso más complejo de reconciliación y pacificación. Parece un esfuerzo aislado sin que lo hayan pensado mucho en términos operativos.
además de que tiene algunas cosas que pueden ser preocupantes, como el hecho de que la otorgue la Fiscalía General de la República y en el caso de la sedición, la Secretaría de Gobernación, SEGOV, en vez de un juez. Eh, Otro de los aspectos sobre que la especialista llama, dice que no establece ninguna vinculación a un programa de reinserción de personas liberadas. Precisamente lo que estábamos hablando, ¿no? Desde un principio. Y bueno, si bien eh, parecería que la justicia quiere hacer algo, también nosotros debemos entender cómo entiende la sociedad de la justicia, ¿no? Que entiende, porque sí, sí, pues tienes razón, Aldo, siempre nos estamos limitando a nuestro actual, a los límites de la ley dentro de esos parámetros, pero pues nos hemos dado cuenta durante mucho tiempo, porque yo creo que ya varios somos muy grandes, eh, pues cómo esto no ha sido así, ¿no? Sino todo el tiempo han violentado, han manoseado, han maniqueado las garantías individuales, las han reformado, o sea, me parece que pues sí estamos dejando pasar por alto algunas cuestiones importantes, ¿no? Que bueno, no somos sociólogos, pero igual, pues deberíamos de señalar algunas otras cuestiones. Bueno, sí deberíamos de ver el contexto pues, más amplio. Muy bien, Eduardo. Interesante también lo que propones. ¿Alguno de los compañeros restantes quiere hacer uso de la palabra para ya cerrar digamos, este eje acerca de esta ley de amnistía? Yo. Adelante, Vanessa. Agregando lo que decían, pues esa es la pregunta del millón que creo que muchos nos hemos hecho. ¿Cómo logramos que la sociedad tenga una visión diferente o una conciencia diferente? Si bien es cierto que dicen que la ley no puede abarcar a muchas cosas, a muchas cosas que tienen que ver con el contexto social y el comportamiento social, pero en un estado como este en el que vivimos, en el que las instituciones y las leyes tienen un vínculo de alto impacto hacia la sociedad, no puedes justificar que la ley no puede en sí misma abarcar ciertos eh, parámetros sociales. En otros países se ha visto que sí y al contrario, ¿no? Ha resultado un poco coercitiva hasta con su misma población, pero no la podemos tampoco dejar de lado porque en un país como este eh, creo que no funcionaría bien la participación social si no existiera una limpieza dentro de las instituciones, incluso en cómo funciona, ¿no? Cómo funciona tal institución, cómo opera, cómo resuelve los problemas. Creo que eso podría ser eliminando las ambigüedades que existen en la ley, ¿no? Ya después, creo que ya vendría de lo social, cómo van surgiendo estas relaciones dentro de las mismas instituciones que se encargan de solucionar estos problemas, pero no podemos desarticularlas ni eliminarlas por completo. Si bien creo que coincido que le hemos dado más responsabilidad de lo que a nosotros nos corresponde, pero pues sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo generas esta conciencia y quitas este enajenamiento social? Eso Es lo que, dejo para reflexionar, ¿no? bueno, para pensar qué es la institución, pues no hay que ser tan demócratas, ¿no? Porque el poder no va a regular la institución tampoco va a regular al poder, eso es un mito, ¿no? Hay que entender cómo surge la institución aquí, ¿no? Y cómo se pretende regular a los sujetos y crear una democracia con el sujeto, ¿no? O sea, pues ustedes mismos han leído a O'Donnell y dice que las instituciones están para liberar al sujeto y crear democratización en la sociedad. Eso es mentira, ¿no?
porque una institución que nace del poder no va a darle democracia a los sujetos, ni siquiera le va a dar poder. Hay que entender cómo surgen y cómo se construyen estas instituciones que no emanan de la sociedad ni de sus necesidades principales. Entonces, ahí hay que cambiar el paradigma de que pues el poder las va a regular porque al poder ni siquiera le interesamos nosotros, ¿no? Entonces, bajo esa incapacidad del Estado para tener un acercamiento con la sociedad, pues no lo requiere, ¿no? Porque su ejercicio nada más es ejecutar el poder, ¿no? O sea, quitar a las personas que no le sirven y limitarlas, ¿no? O sea, vemos el ejemplo de las cárceles, ¿no? O sea, cómo surge esta institución de la cárcel, pues para quitarse enemigos del camino, ¿no? O sea, no surge para, ni siquiera para erradicar los problemas de delincuencia en tu casa, porque pues ni siquiera pasa una patrulla, ¿no? Y la patrulla que pasa, pues pasa por la cuota que le da el narcomenudista. Hay que comprender también esa situación de que la institución, aunque se limpie de arriba abajo, pues no va a solventar ni siquiera alguna situación que le dé mejoramiento a la sociedad, porque eso es mentira, ¿no? Que sí nos ha quitado poder a nosotros como sujetos, pues también es real, ¿no? Porque también tenemos miedo a querer construir nuestras propias instituciones sociales que realmente definan lo que, las problemáticas que vivimos día a día, ¿no? Como un sujeto colectivo, ¿no? Y no lo estamos haciendo porque también ese poder no lo quitaron y lo hemos delegado con la democracia o con esta ilusión de la democracia que nosotros tenemos o entendemos como lo que es la democracia, ¿no? Porque, por ejemplo, en algunas comunidades como en África, la justicia realmente nace del sujeto colectivo, ¿no? O sea, no hay un castigo por la autoridad y no se meten con los castigos que realmente la sociedad ingiere en el sujeto por haber robado, ¿no? ¿Qué les ponen a hacer? Pues a pagar una cuota con la sociedad, ¿no? Y aquí no, o sea, el sujeto nada más está aislado de toda sociedad, volviéndose más peligroso porque hay un resentimiento social, porque pues se ponen, el pueblo ya te castigó, ¿no? Para en la cárcel, ¿no? Entonces él sale con un resentimiento social y ¿a quién va a afectar? Pues en un principio pues puede ser a sus familiares, ¿no? Por ejemplo, en Argentina hubo un sujeto que dejaron salir y mató a su hija, ¿no? Entonces, ¿quién cargó con esta culpa? Pues la familia, ¿no? Porque en un principio el caso a lo mejor no era tan grave, pero ya hay un resentimiento con la sociedad. Entonces, ¿cómo lo vas a evitar? Las instituciones no van a fortalecer la disciplina porque hay que entender que también el sujeto vive reprimido dentro del sistema penitenciario y va a desquitarse con las personas más vulnerables, ¿no? Entonces, hay que entender esta situación de la pedagogía del oprimido, ¿no? Si a mí me jode, pues yo también lo voy a joder, ¿no? Porque pues yo tengo el poder de jodérmelo y también así sucesivamente se va a repetir en todos lados, ¿no? Muy bien, Aldo, muy buena reflexión en torno a este paradigma que gira en torno, ¿no? A la democracia y cómo atañe a los ciudadanos a pie, ¿no? Y especialmente, pues, este proceso que se vive en los reos dentro de una, podríamos llamarlo así, una desigualdad o una injusticia doble, ¿no? ¿Alguien más quiere hablar? Selene, Israel. Yo le doy la palabra a Selene, por favor, y enseguida ya si tenemos el espacio, pues ya voy yo. Okay. Esos serían los dos comentarios. Después yo. Ah, bueno, claro. Bueno, pues yo creo que aquí el punto de todo esto es a lo que, bueno, yo llegué a la conclusión de lo que ustedes se refieren es a la aplicación, ¿no? De las leyes en cuanto a lo que es la justicia para algunos, ¿no? Entonces, como menciona el compañero Aldo, pues dice, bueno, el individuo sale, ¿no? Pero ¿cómo se incorpora y todo eso? Pues sí, pero recordemos que el individuo es individuo, o sea, toma sus propias decisiones, ¿no? O sea, es cierto, como ustedes dicen, no se puede reinsertar a la sociedad, obviamente no, porque
pues convivió con otro tipo de personas, ¿no? Entonces, pero yo creo que desde ahí, pues desde esa parte, es a lo que se refiere, ¿no? La aplicación de justicia y la aplicación de las leyes. Como decía O'Donnell, pues tenemos, los países latinoamericanos se caracterizan por una debilidad institucional, ¿no? También puede haber leyes, pero las leyes en cuanto a su aplicación, pues son ambiguas, ¿no? Y aquí recordemos que en el decreto de la ley de amnistía, pues se menciona en el primer párrafo, dice, bueno, sí hay amnistía, pero la amnistía es federal, es para los delitos federales, no locales, ¿no? Entonces es como ustedes decían, pues ¿por qué no se hace algo para todos? No, o sea, aquí la ley, el decreto menciona, es federal, no local, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, pues hay muchísimo más personas que cometen delitos locales que federales, ¿no? Entonces, pues eso nada más era el punto. De hecho, tengo una anotación sobre los indígenas que habla cuántos hay a nivel pues local y cuántos hay a nivel federal, ¿no? Y para cuántos va a existir la ley de amnistía y para cuántos no. Y es muy interesante eso que dice. O sea, es federal, no local. Entonces ahí sí les doy como la razón de que hay cierta ambigüedad, pero eso no quiere decir que pues no sea como justicia para algunos, ¿no? Que la merecen. Entonces eso es pues mi opinión, y si me permiten dar pues los datos, pues dice de 8,000 indígenas presos, 7,728 pues pertenecen al fuero común, o sea, local, y 684 al fuero federal, ¿no? Entonces, para muy pocos, pues en ese sentido, sí existe, pues, la justicia a nivel federal, ¿no? Eso nada más, pero eso viene en el decreto, viene estipulado que es federal, no local. Para los locales, pues ya tendrían que hacer, pues, sus propias leyes. Nada más, eso es todo. Muy bien, Selene. Gracias. Adelante, Irra. No sé, mira, yo estaba pensando que cada grupo, cada contexto genera, se van creando leyes, ¿no? Y que cada grupo que llega en el poder crea leyes, hace reformas. Puede ser que la ley de amnistía también es creada bajo un contexto por un grupo de individuos, ¿no? Realmente, bueno, al final de cuentas las leyes y las reformas son hechas por individuos, pero bajo un contexto, y en este contexto la ley de amnistía pues recae también en un contexto en el que domina un grupo que siempre ha tenido como una tendencia social, ¿no? El partido o ahora dominante que es Morena siempre ha tenido un tinte izquierdista o un tinte social, pues es obvio que al llegar al poder crea leyes o hace reformas de acuerdo a, a sus ideales, ¿no? Y no sé qué pasará después, ¿no? Después, si Morena se mantiene en el poder, pues probablemente estas leyes se mantengan, o probablemente llegue otro grupo político, no sé, afín o opositor a Morena, y haga otra ley que derogue a esta, ¿no? Entonces, como que hay una inestabilidad en cuanto a avance o como que una debilidad institucional, ¿no? Porque llega un grupo y hace sus leyes, se llegará otro a otras leyes. Entonces, hay una debilidad institucional en esta parte. No sé, esa es mi conclusión o mi punto de vista. Bien. Gracias, Irra. Me parece que Eduardo, cerramos con Eduardo. Él era el último que iba a tomar la palabra. Adelante, Eduardo. Ya para cerrar. Eduardo. Creo que no nos escucha, ¿verdad? Eduardo. No, parece que no escucha. Creo que Eduardo ya se nos durmió, no sé qué onda. Ya no nos escucha. Eduardo. Háganle
señas o algo para que despierte, porque yo lo veo con los ojitos medio cerrados, entonces Ya le ganó el sueño a Eduardo. ay, ya le ganó el sueño. Bueno, no Ah, sé si dice, alguien más quiere concluir, Vanessa. ¿Me escuchan? sí, Eduardo. Ya, Adelante, ya para finalizar. Habías pedido la palabra. Te toca hablar, Eduardo. Ah, me toca cerrar, no, pues bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Yo creo que es muy eh, rápida la ley, está la hicieron muy rápida sin tomar, sin evaluar, como siempre, algunas otras políticas implementadas. Pues justicia, pues no me parece, ¿no? Sí me parece que es algo como lo que dice Israel, ¿no? Un proyecto, o sea, evidentemente, pues esta administración en su campaña prometió cosas y tenía un proyecto y programas, ¿no? Y bueno, ante, pues digamos, la falta de actuar de Andrés Manuel en cuanto a la pandemia del COVID y estas situaciones que, bueno, la recesión económica, la informalidad, el feminismo tal vez, ¿no? Se le vinieron, pues, ante esa falta de actuación, ya en una crisis, pues aprovechando que, pues que había la coyuntura, pues ya se implementa de una manera pues rápida, ¿no? O sea, así como sin evaluar todo, ¿no? Todos los factores, digamos, operativos. Eh, en cuanto a, pues sí, ¿no? O sea, la sociedad también es algo que yo creo que pues sí se necesita, pues no sé si llamarlo tomar conciencia, ¿no? Realmente a esta ley, un programa. Y bueno, también supongo que la participación de la sociedad civil, ¿no? Porque, bueno, como dice Selene, pues solo es en lo federal, ¿no? Y podemos ver que siempre pues, es en la Ciudad de México, que me parece que tiene compromisos empresariales, y etcétera, etcétera, pues en la que va a la vanguardia en todas estas cuestiones de justicia social, igualdad y equidad. Pero no me parece que en los demás estados y municipios, aunque yo creo que debería de, porque pues existen las RICs, ¿no? Las relaciones intergubernamentales, y no veo que haya realmente una comunicación efectiva entre el presidente, o sea, entre el centro, la federación, los estados y los municipios o los locales, ¿no? Sino más bien me parece todo lo contrario, una falta de disciplina, un desacuerdo entre ambos, o entre estos tres órdenes de gobierno, y me parece más que se está optando pues a una gobernanza multinivel, ¿no? Y pues este tipo de gobernanza multinivel pues responde precisamente a las necesidades en corto, ¿no? Rápido, como tiene implementadas dentro de ella misma herramientas de la administración privada, ¿no? De la administración empresarial, entonces resuelve de la misma manera. Nosotros vemos, por ejemplo, que un contrato del trabajo, pues es muy bonito, todo, pero cuando leemos las letras pequeñas, pues decía que tenías tal vez un contrato con la agencia que te contrató, no con la empresa con la que estás trabajando. Decía que tal vez tenías derecho a esto, pero pues te están poniendo esta otra cuestión. Entonces sí hay que, pues, mm, esperar, esperar también querer participación de la sociedad. Yo creo que la sociedad es la única que puede hacerlo, porque de hecho la misma ley de participación ciudadana
la Ciudad de México en eso sí es muy, muy moderna, por decirlo así, ¿no? Que propone que las personas podemos hacer asambleas, ¿no? De hecho, pues sí, lo revisamos mínimamente en alguna clase con una profesora, ¿no? Ya es Selene, estoy hablando, igual Israel, ¿no? Me parece. Pero bueno, yo creo que eso pues sería todo, ¿no? Me parece que la conclusión aquí, pues es que bueno, de mi parte, es que la ley no responde a la justicia, ¿no? Responde a un programa político, un programa de implementación de esta administración. Y pues nada más, ¿no? O sea, si es así como, por ejemplo, ahora es Rosario Robles el trofeo de esta administración, antes fue el Baster Gordillo, y así cada administración ha tenido su trofeo de otra administración que lo hizo mal, ¿no? O sea, vamos a ver, esperemos, o podemos ver que Obrador no es coherente ni consistente y que menos podrían ser sus programas con lo que dice y con lo que hace, ¿no? Porque, bueno, decía lo que les mencionaba al principio, que no se iban a permitir amiguismos dentro del gobierno federal, ni compadrazgo, ni se iba a permitir la corrupción. Vemos que el hijo de Bartlett, pues, infla los precios de los ventiladores, aquí hay una cuestión ahí de intereses, vemos que, pues, o sea, ningún gobernador, pues sí, respeta a Obrador, ¿no? Y eso, pues, se me hace como que es muy poco prometedora y que no responde precisamente a la igualdad y a la equidad. Si bien Obrador está montado en este caso, pues, no sé, es todo lo que pues, se supongo que pude concluir, ¿no? Si alguien quiere decir algo más, pues. O algún Muy comentario. bien, esto sería todo. Les agradezco a todos la participación y el tiempo, muy valioso y muy nutrido. Y bueno, esto es todo. Gracias. Ya corta la transmisión si quieres, Dana.